Después de la decepcionante salida de Mafia 2, 2K Czech sufrió un gran número de despidos. Los desarrolladores veteranos de los dos mafias fueron impulsados a dejar el estudio, y no había un futuro claro sobre la saga. Especialmente porque 2K ya tenía otros juegos mundo abierto, como GTA 4, que fueron mejor recibidos y aclamados. Pero no abandonaron a la IP. En 2012, 2K comenzó a contratar nuevos desarrolladores para las oficinas checas, pero la producción era lenta, lo que causó que el proyecto se reiniciara unas 7 veces. Esto provocó que 2K se cansara de los checos y creara un nuevo estudio, enfrente a sus oficinas, llamado Hangar 13. Crearon un equipo que pueda juntar todas las piezas y crear una experiencia decente. Para ello llamaron a Rob Ferguson, quien tuvo ese trabajo con otra entrega de la distribuidora, BioShock Infinite, y su complicado desarrollo unos meses antes, pero ni él pudo solucionarlo, y se fue poco tiempo después. Lo reemplazó Hayden Blackman, quien trabajó en Star Wars 1313, un juego cancelado. ¿Me estás diciendo que sin ni siquiera empezar el desarrollo habían 7 versiones del juego, más la de Ferguson, y ahora se tenía que hacer una más? Sumale que el estudio contrató a desarrolladores novatos que no tenían conocimiento de la saga, y los miembros originales de Illusion Software participando en el proyecto se contaban con una mano. Para acelerar el proceso, Mafia 3 se hizo con el motor Illusion, el mismo que Mafia 2. Esto era para que el equipo no pierda tiempo haciendo los gráficos desde cero, y darle esa conexión con el anterior juego. Pero como siempre, algo tenía que salir mal. Y como siempre, es muy gracioso. Al final el desarrollo tardó el doble, no solo porque el motor era viejo y costaba mucho que se considere de nueva generación, pero parece que el código del motor estaba escrito en checo, haciendo casi imposible de solucionar bugs. Pero, a pesar de todo, Hangar 13 pudo darle vuelta al motor y agregar nuevas funciones de iluminación que simularían un juego AAA. Solo que esto no terminaba de cooperar con Illusion, y fue la razón de múltiples fallos técnicos en el producto final. El guión era un desastre, tener tantas versiones distintas generó una competencia en el estudio. Cuando Blackman llegó, sacó crédito a la versión de Ferguson, no se sabe cuánto de su guión acabó en el juego. Otras complicaciones era que 2K ya no quería un Mafia 2, quería el control completo sobre el juego. Las oficinas de Hangar 13 estaban en la puerta de las de 2K, lo que facilitaba las reuniones pero limitaba el estudio. Claro, esa es la cara de alguien que está feliz de tener a lupa constantemente encima, que vigila y rechaza todas las decisiones que toma. Este es Andy Wilson, el productor ejecutivo de Hangar. Fue el encargado de crear el estudio, de contratar al equipo, manejar el desarrollo, y él con Blackman fueron los dos pilares. Ambos hablaban con 2K constantemente, y sin ofender, pero ninguno de los dos tenía la experiencia necesaria. Y no ayudó que las supuestas ventajas que les había dado 2K terminaba generando más problemas. ¿Y cómo le decís que es mejor cambiar el motor y no perder tiempo traduciendo checo si tenés reuniones todos los días con tus jefes porque viven enfrente tuyo? Hangar 13 no podía mover un dedo sin avisar a 2K. El juego se empezó a hacer en 2012 y tenía que salir en 2016. No podés solucionar todo en 4 años, y un apartado importantísimo como era el guión generaba muchos problemas. Con tantas versiones distintas, la sensación de cómo pudo ser la historia que teníamos en Mafia 2 ahora se multiplica, con guiones que cambiarían por completo a la saga y al medio. Uno de los primeros guiones de Daniel Babra, escritor de Mafia 1 y 2, ponía al jugador interpretando a dos personajes, un mafioso y un policía, donde cometeríamos crímenes con uno y luego investigaríamos con el otro. Esto recuerda a una película llamada American Gangster, donde se cuenta la vida de Frank Lucas, un mafioso americano que fue uno de los principales distribuidores de heroína en los 60 y 70. Frank Lucas se mudó a Harlem, en Nueva York, a sus 17 años, y como un joven afroamericano pobre, entendió que la única manera de sobrevivir era por medio del mundo criminal. Lucas construyó un imperio en base a la venta de drogas, cortó relaciones con la mafia italiana que manejaba la ciudad y comenzó a llevar cocaína al país, por medio de aviones que regresaban de la guerra de Vietnam. Al ser afroamericano, Lucas no tenía lugar en la mafia, entonces creó su propio grupo, con miembros de su familia. En la película protagonizada por Denzel Washington se muestra cómo un policía persigue a Lucas mientras se veía esa dualidad entre ambos. Algo que hacía bien la película era no glorificar a ninguna de las partes. Ambos tenían razones, pero también egos y puntos grises. Lucas llega al poder afrontando a la mafia racista que no quería hacer negocios con él, pero también usa métodos despiadados.
El policía quiere vengar a su amigo que murió de sobredosis, pero se obsesiona con el caso y abandona a su familia. Este paralelismo se comienza a mostrar con las visuales en vez de con palabras. La película quiere explorar a estos dos personajes, ambos parecen vivir vidas similares a pesar de sus diferencias, dándole un nivel igualitario de protagonismo y conexión con la audiencia. Y no hace falta poner todo esto en Mafia, pero puede ser un buen primer paso para armar una trama. Así es que ambos personajes jugables sean entretenidos de jugar, porque te interesa lo que les pase. Hace que el jugador se adentre en la historia porque saltar de una punta a otra la mantiene dinámica. Hubiese sido un guión buenísimo y lo peor es que hay principios de esto en el juego. En Mafia 3 interpretamos a Lincoln Clay, un veterano de Vietnam que poco a poco va a subir en la escalera criminal, enfrentándose a la mafia italiana de la ciudad. Lincoln es un afroamericano con descendencia caribeña. Fue adoptado por este otro líder criminal. Como Vito tiene un pasado militar y una infancia en la pobreza. Aunque los desarrolladores digan que no, este juego es el más obvio en sus referencias a películas de la época y a la cultura popular. No solo se suma que es el que más música licenciada tiene de la saga, pero el número de fanservice es vomitivo. Lincoln es caribeño y destituye a la mafia italiana, como Tony Montana en Scarface, un inmigrante cubano que es consumido por el poder. Lincoln es experto en armas y discriminado como Rambo. El jefe mafioso quiere hacer un casino y sale literalmente como en la película. Tiene detectives que conectan y que intentan solucionar el caso de los distintos miembros de la mafia, como en American Gangster, y Morgan Freeman hace de Morgan Freeman. Mafia 3 pierde la sutileza, comienza como los anteriores, poniendo al protagonista en una situación peligrosa y luego explicándote cómo llegó hasta ahí. Cuando Lincoln vuelve quiere reintroducirse en la vida criminal. Lucas había subido al poder después de que su mentor muera, y a Lincoln le dan esa opción. Fue adoptado por este jefe, que sirve al don de la mafia, el cual quiere robar un almacén de la policía. Ahí se arma una seguidilla de misiones entretenidas. Esta introducción tiene algo especial. Hay un conflicto, una meta, personajes carismáticos. La secuencia se hace dinámica, nos introduce al combate con distintas armas para un juego mucho más violento y con más recursos. Aprendemos sobre los nuevos sistemas y conocemos a los principales personajes. Todo atado con esa cinemática, donde Marcano nos traiciona, mata a nuestra familia y se lleva el dinero de robo. Todo esto sonando Painted Black de los Stones. Y mejor se acostumbren, porque va a sonar una y otra vez. No me maten, pero tenemos que analizar la canción. Pasa que sale tantas veces que ya lo considero parte del gameplay. ¿Qué crees que haga? La canción habla de la muerte de un ser querido, y qué queda de quien canta. Suena cada vez que Lincoln se acerca a completar su venganza. Tras sobrevivir al incendio, comienza a tirar abajo el imperio mafioso de Marcano. Lincoln no solo perdió su familia, pero también su vida. Deja de ser carismático y hacer chistes. Lincoln se refugia en su misión, para volver a ser el arma asesina que era en Vietnam. Dos personajes claves son el pastor y Donovan, su amigo de la CIA que lo ayuda a acabar con Marcano. Esto resulta ser muy complicado y largo, y en la historia Lincoln conoce a más personajes con los que podría tener una amistad, pero al estar enfocado en tomar venganza solo los ve como medios para un fin. Donovan tiene la misma mentalidad que Lincoln. Otro veterano que en un DLC vemos cómo tiene la misma sed de venganza y cómo los consume. Es importante la presencia del pastor. Intenta ser el lado moral de Lincoln, pero es ignorado. Mafia 3 tiene una narrativa muy distinta a los anteriores. Tiene ese diseño de documental que nos recuerda constantemente cómo las acciones de Lincoln están mal y su sed de sangre lo va a terminar matando. Pero lo malo es que esto nunca pasa. El juego tiene una historia muy desorientada y una vez llegás al mundo libre es como que se pierde todo rastro de la narrativa. Ah, sí, me estaba vistiendo como los personajes para cuando aparecía en cámara acá en los videos, pero no iba a ser blackface con Lincoln, entonces esto es lo que tienen. Para tirar abajo el imperio de Marcano, el único don mafioso de la ciudad, hay que acabar con sus capos. Tiene sentido, es un verdadero mundo abierto. Hay distintos distritos con distintas actividades, todas enfocadas en seguir la trama principal. Al principio te hace elegir por quién ir, entonces haces misiones para conocer la zona y al líder. Luego saboteas sus negocios para incitarlo a que salga, y recién ahí tenés una misión más complicada y especial para matarlo. Lincoln va consiguiendo poder y recursos, especialmente cuando reparte los territorios a uno de sus 3 miembros, la mafia haitiana, la escocesa o Vito Scarletta, que hace su tercera aparición en la saga, y es un personaje secundario. Es el que más habla con Lincoln, pero es más fanservice que trama. Igualmente no es una oportunidad perdida. El problema con estas misiones es la repetición. Hay pocas que se rigen a hacer algo más, y los capos, quienes proponen en teoría las más complejas, no terminan de resaltar, salvo en algunos casos.
porque la mayoría se hacen en lugares a los que ya fuimos, y los distritos no tienen tanto para diferenciarse. Esto genera una rutina tediosa donde me dejó de importar la razón por la que estaba ahí y solo me enfocaba en matar lo más rápido posible, algo que no se beneficia con el gameplay. Como ya dijimos, Mafia 3 tiene el combate más violento y el mayor arsenal. ¿Eso quiere decir que va a ser el mejor de todos? ¿No? Mafia 3 implementa el sigilo, que hace el juego aburrido y fácil. Desde el principio puedes sacar una pistola con silenciador, y la mayoría de niveles se hacen sencillos. El juego tenía que obligar a los enemigos a saber dónde estaba para hacer el combate competente. Quisieron taclear esto haciendo reconocimiento muy fácil, donde te detectan enseguida y avisan a todos los enemigos. Las pocas veces que quise ingeniármelas era frustrante porque sí o sí terminaba en un combate abierto. Y había veces donde, de lo agotado que estaba, ni me forzaba y usaba los recursos para terminar las peleas enseguida. Muchas veces las misiones se hacían en un mismo edificio, por lo que ya sabías la forma de entrar y no querías probar cosas nuevas. Me sorprendió lo limitado que estaba el mapa. Perdieron una zona entera en ese pantano que apenas usás y la ciudad está cortada. Los distritos se parecen y los que son más únicos aparecen muy poco. El mundo está bien ambientado, pero vacío. Ahora que tenés un mundo abierto, pudieron poner todas las cosas al pedo que estaban en Mafia 2. Darle a Lincoln su propio departamento o algo. Pudieron hacer que tenga que volver al bar quemado para dejar mi dinero y no perderlo si muero. Pero ¿para qué si tengo un auto que me lo busca y apenas uso la plata? Descubrí meses después que podés customizar los autos, ¿y para qué? Es muy confuso porque traen de nuevo cosas innecesarias cuando tenés el lugar y las mecánicas para traer lo que no funciona en Mafia 2. Yo creo que es de nuevo 2K sobrepensando y con miedo de tener una mala salida. El juego va a tener un epílogo donde la ciudad era inundada después de un huracán. Tendríamos que interpretar a Lincoln, ya siendo el jefe de la mafia, lidiando con esto, y sería parecido a como el imperio de Frank Lucas cayó después del fin de la guerra de Vietnam. En cambio, el final es decepcionante, como acostumbra la saga. Por un lado tenemos a Marcano. Él con su hijo me recuerda al Padrino. La segunda parte vino con un sentimiento de miseria, con Michael, el protagonista, alejándose de quienes ama. Ya no es un final glorificado después de ser baleado por la policía, sino un hombre roto. El Padrino quiere que te quedes con esa idea por medio de la cinematografía, y una idea de un pasado magnífico y edades doradas que ya no existen. La película hace paralelo a la caída de Michael con el surgimiento de su mafia a manos de su padre. Es igual a cómo el juego no nos posiciona en los zapatos del mafioso. Ahora vemos lo cerrado que eran estos grupos y nos hace entender mejor el estatus social. Lo que antes era lo común, ahora se vuelve el villano contra lo que luchamos. El Padrino hace contraste entre Michael y su padre, un hombre meticuloso y honorable, que refleja aún más la idea de un pasado ideal y mejor, pero en la realidad genera que su hijo sea cruel, porque él no deseó esa vida, sino que le vino de arriba, y quiere hacer lo mejor posible con ese legado. Entonces no todo era bueno desde el principio. Los anteriores dos mafias nos mostraban los puntos grises de estas organizaciones, y por fin, en el 3, se nos exponen como villanos. Cuando matamos a Marcano, él no se esfuerza. Matamos a su hijo antes, un amigo cercano de Lincoln, que tuvo que traicionarlo por órdenes de su padre. Lincoln tiene todo lo que deseó, pero ¿ahora? Al salir del casino, una misión corta con pocas habitaciones y sin tanto esfuerzo, nos encontramos con Leo Galante, que dice como Marcano era solo una pieza de la mafia, y que si Lincoln quiere seguir vivo, iba a tener que tomar su lugar. Entonces piensa en su mortalidad. ¿Cuánto tardará para que alguno de sus capos lo quieran tirar abajo? Él no quería esto, solo quería venganza, pero sus ojos solo veían oscuridad. Entonces cuando la consigue está desorbitado. Se encuentra con Donovan y el pastor por última vez, sus dos guías morales. Uno le dice que mate a sus asociados, que evite ese motín, y el otro que se vaya, que abandone la vida, que nunca fue tarde para dejarlo. Ahí queda en el jugador. Si soy sincero, es el mejor final de la saga. No veo nada de malo. En ningún momento se lo perdona o glorifica. Irse es hasta gratificante. Lincoln pudo huir como ningún otro pudo. Como alguien que se apena de los anteriores dos, esto me dio felicidad. También obvio que podés matar a todos y después que te explote una bomba. Hay muchas cosas en este Mafia que no terminan de funcionar. Los personajes son... sí, son. Todos tienen chance de ser personajazos, pero se pierden enseguida. Burke es el escocés, perdió a su hijo en el robo y en vez de buscar venganza cayó en la bebida, como yo.
Ni él ni Lincoln estaban bien, y en vez de querer tratar a los personajes, no hay nada. Hay una escena donde la hija habla con Lincoln, queriendo que se abra. Ella perdió a su hermano y está ofreciéndole ayuda a Lincoln para superar la muerte de su familia, pero no hay caso. Lo que quiero son personajes que me hagan pensar a mí y al protagonista sobre sus elecciones, porque el pastor aparece más en el documental que en el juego, y nos las pasamos tirando ya todo lo que se mueva durante toda la historia. El juego pierde miles de oportunidades que podían ser misiones secundarias interesantes, con tramas que nos hagan salir de la rutina, pero en vez de eso sigue siendo lo mismo, pero con menos influencia en la trama. Lo peor es lo de la haitiana. Cuando Lincoln volvió, uno de sus primeros conflictos fue con la mafia haitiana de su barrio. Estaban sacándole plata a su padre adoptivo y atacando a sus vecinos. Entonces vamos y los cagamos a tiros a todos, menos a la líder, que se escapa. Entonces cuando la confrontamos nos dice que el padre de Lincoln no cumplía y había atacado primero, además de permitir la venta de drogas. Entonces cuando nos ganamos su confianza y tenemos la chance de ser mejor que el padre de Lincoln y ayudar verdaderamente a la comunidad, lo primero que hace es decirnos que ayudemos a inmigrantes a entrar al país. Está bien, pero en verdad son misiones donde estamos transportando falopa de un lado a otro. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando tomamos control sobre los distritos, no es que podamos decidir mucho. Si tenemos un lugar de venta de zapatos, lo tomamos y sigue siendo un lugar de venta de zapatos. Pero parece que las zapateras ahora tienen protección o algo, no sé. Después no controlamos los recursos. No hay un sistema financiero, lo único en lo que gastás es armas, que compras unas 3 en todo el juego y el resto es todo equipo. No hay presencia de los edificios que controlás o de tus tropas. Me hubiese gustado algo tipo Shadow of Mordor, donde vas consiguiendo una base de recursos, pero en vez de orcos que sean mafiosos o almacenes. También daría para hacerlo más difícil. En Mordor había niveles de progresión donde si te mataba un enemigo, este subía de rango. Hacer que Marcano contraataque o que los líderes estén mejor preparados para vos, son todas cosas que hubieran hecho el juego más entretenido y no tan repetitivo. Me hubiese encantado tener que volver porque descuidé una de mis zonas y puse en peligro a uno de mis capos. Pero en cambio hay una sola misión donde Marcano manda un cazarrecompensas que es súper fácil de derrotar y es la antepenúltima misión de todo el juego. Y lo peor de todo es que el mismo juego sabe lo que pudo hacer bien. Un año después de la salida apareció un DLC de Donovan, donde lo ayudamos a matar a un terrorista. Ahí tenemos todas misiones desafiantes y entretenidas, con mecánicas, localizaciones nuevas donde no se hace el sigilo en ninguna, que te dejan pensando cómo pudo haber sido una nueva IP, hecha por Hangar 13. Otro título que tenga ese sistema de combate, teniendo un personaje carismático, y me duele especialmente. Se nota que Hangar tenía el talento para hacer un juego único, pero al poner Mafia se tuvieron que adaptar a los estándares. ¿Y saben por qué no hablo de los autos? Porque no hay nada de lo que hablar. Estamos de nuevo en el manejo de GTA. Los autos se manejan todos igual, están mal optimizados todos. Son los que más causan bugs, generan fallos en los gráficos y la iluminación. Y el manejo es falso. Puedo manejar con un pollo sin cabeza en BeamNG Drive y va a tener más control que en este juego. No llevamos nunca a nadie en el auto y se pierden las conversaciones, los momentos icónicos. Lincoln me parece un buen personaje, es el menos carismático, pero porque se apega más a su historia. Mafia 3 tiene un guión muy distinto, está centrado en su trama y se mantiene hasta sus últimos momentos. Se trabaja en la oscuridad que rodea a Lincoln de forma sutil y hace que el final tenga sentido. Eso igual no evitó la mala recepción de Mafia. Claramente muchos no se terminaron el juego y no vieron todo esto. Igualmente voy a decir que costó. Las últimas horas fueron tan poco atrayentes y lo único que era interesante, la historia, no tenía tanto lugar. Y no me quiero poner político, pero es muy difícil acá, así que voy a intentar mantenerme neutral. El juego salió en 2016. Ese mismo año pasó esto. And Donald Trump has been elected President of the United States. Yeah, you guys are right. It's a historic night. Don't worry about it. 8 years are gonna fly by. Yeah, don't worry. It's gonna be all white. Mafia 3 es uno de los únicos juegos donde interpretamos un afroamericano. No solo eso, pero también se sitúa en los 60. No solo eso, pero en el sur de Estados Unidos, en una zona conocida por su, digamos, la sutileza de las ideas políticas de sus habitantes. Luisiana es uno de los estados que tuvo más presencia esclava y por ende más población afroamericana durante las subsiguientes décadas, con una cultura que bebía de la inglesa, pero debido a su posición y historia, era la menos desarrollada. La gente del sur compone hasta hoy en día el menor número de inteligencia nacional en el país, especialmente en comunidades negras y marginadas, y también fue sede para el surgimiento de los principales
grupos segregacionistas y de odio supremacista blanco. Ya saben, los tipos de las capuchas. Hangar 13 proclama que el juego no tenía alusiones políticas y que solo querían contar la historia de Lincoln Clay, pero parece que ese mensaje no le llegó a uno de los programadores, quienes hicieron misiones enteras seguidas por un DLC sobre el tema. Lincoln tiene la chance de bailar racistas durante todo el juego, y la N palabra se tira muchas veces, y digamos que no son tan afroamericanos los que la dicen. Mafia 3 era un obvio comentario político. El juego empieza con que te miran mal por usar uniforme siendo negro, y los policías toman alerta de vos cuando caminás por la calle, podés ver eso en todo el juego. Hangar dice cómo estos símbolos y palabras eran necesarios para contar la historia de Lincoln, pero siguen con que es un mundo ficticio. Es muy difícil escaparse de este mensaje, y un juego donde controlamos un afroamericano que tiene estas implicaciones en una de las épocas más famosas y aclamadas de la historia de sus habitantes, en el momento en el que salió, tampoco ayudó en nada al marketing. Hay otro aspecto curioso, 2K les permitió hacer esto, pero tal vez no querían promocionarlo justamente por este aspecto. Personalmente me parece contenido súper necesario, y siempre es divertido tirar a los rednecks. Por otro lado, me parece una evolución correcta de la saga. Interpretamos a un italoamericano de clase baja, un extranjero marginado, y ahora a un afroamericano oprimido. Entonces, ¿ya está? Mafia 3 tuvo mala salida, pero parece que estaba destinado a fracasar. ¿Esto es todo lo que puede dar la saga? Mafia 3 me da pena. Antes lo veía como otro juego roto, pero ahora que entiendo su historia, me deprime. Y parece que toda esta saga está maldita. Y mi pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Habrá un juego que pueda combinar todo lo que hicieron los anteriores y una experiencia nueva? Y en ese caso, ¿dónde se hace? ¿Cuál es la premisa? Y creo que tengo una idea. The Wire no es un show de poesía, porque no lo glorifica. En vez de centrarse en las persecuciones y tiroteos, The Wire se los saltea, para ponerle la lupa a los individuos, donde mientras pasan las temporadas se establece la corrupción en la policía comparado con unas bandas de criminales de barrios bajos que luchan por escapar de su vida. Pero estos no son mafiosos, son dealers, criminales, más parecidos a Frank Lucas que a Tony Montana. Pero tampoco son claros villanos, sino personas con sus intereses y problemas que no encuentran otra salida. Eso mismo pasa con los policías, quienes quieren ser mejores que su sistema lleno de fallas. La clave de The Wire es su paralelismo entre estos dos grupos, y cómo cada temporada quiere expandir, agregando otra capa a la historia. En la segunda temporada vemos los puertos y en general los gremios de trabajo forzados. La tercera nos expone a la política, la cuarta a las escuelas y la quinta al periodismo. Muestra las fallas de la sociedad, ampliando esta idea de policías contra criminales y mostrándonos los grises de estas instituciones. Es que esto se escribe solo, poneme de vuelta que el jugador controle a un policía y a un gángster. Que uno sea porque quiere hacer justicia y otro por simpatizar con la situación del personaje. Podés ponernos más personajes secundarios que nos den ese contexto de todas estas 5 organizaciones. Y hasta, qué sé yo, me podés poner un Breaking Bad, no es tan difícil. Con esto podés hacer una historia madura que sale del estereotipo. Podés crear personajes a los que apegarse y sabés que va a ser bien recibida. Tenés la oportunidad de usar música, ropa y el ambiente de los 90s y principios de los 2000, dándole el toque de seriedad que tenía la saga, porque GTA no podría ser un guión así, se perdería en misiones secundarias sin sentido y sería incapaz de crear personajes atractivos. Mafia tiene una oportunidad, Hangar 13 tiene una oportunidad de redimirse. Entonces dirán, ¿Tots, sos fanático de la saga? Bueno, no sé, me gusta el original y el 2, tengo hype para el 4 mientras sea parecido de lo que dije y no se vaya para cualquier lado. Me gusta que mientras GTA hace esa parodia de la sociedad actual, Mafia nos recuerda lo que vino antes y se va adaptando. Además que me parece mucho más difícil hacer un juego, un mundo, un diseño de algo antiguo que de algo actual. Me pareció interesante la historia de Illusion Software y fueron 3 meses muy largos, pero estoy feliz. Es una saga que sigue bastante viva y me alegra haber analizado. Es verdad que cuesta mucho conseguir visitas con esto, pero estoy satisfecho con mi investigación y la forma en la que uní tantos conceptos en estos videos. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, tengo que recordarles que se suscriban y den like si llegaron hasta acá y nos vemos la próxima.